Oyentes, amigos y amados hermanos en Cristo, una vez más vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 16. Vamos a empezar a considerar hoy la parábola del mayordomo infiel. Es una parábola con bastante enseñanza y creo que habrá abundante bendición para todos los que vamos a pastar en esta parte de las Escrituras, buscando pastos nutritivos del Señor para nuestras almas. Vamos a leer los primeros 13 versículos de este capítulo 16 de Lucas. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, es decir, trabajar, no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, o sea que solo debes 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80, que debes solamente 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que el Señor bendiga su palabra a nuestro corazón. Poco a poco vamos a ir desmenuzando esta parábola, desentrañando las preciosas enseñanzas que tenemos en este pasaje de la Escritura. ¿Qué pensamiento, no? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cristianos, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si nos fijamos bien, en el capítulo 15, el Señor Jesús dirigió un mensaje a los publicanos y pecadores. Ahora, en el capítulo 16, la parábola fue para los discípulos, dice el versículo 1. Esta vez la parábola fue para los discípulos y sus críticos, por supuesto, siempre presentes, sus críticos, los fariseos. La última parte del capítulo que vamos a considerar es sin duda una seria advertencia a ellos, a los fariseos. La parábola que
en nuestro tema de hoy constituye una exhortación a los discípulos del Señor a procurar la fidelidad en la administración de los bienes materiales que les son confiados por su Señor. Vamos a agrupar las enseñanzas de esta parábola que nos presenta en tres principales frases. El versículo 2, vamos a girar nuestra consideración en base a esta frase del verso 2. Da cuenta de tu mayordomía. Y en el versículo 8 la frase, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de Dios. Y la frase que encontramos en el verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores. Los discípulos en sus días y nosotros ahora somos responsables a Dios por la vida que Él nos ha confiado. Es decir, hermano, hermana, Dios nos ha prestado la vida. Y esto debería tomarlo en cuenta cualquier persona, cualquier ser humano, sea creyente o no creyente, sea infiel o fiel, sea inconverso o converso. Dios nos ha prestado la vida y somos responsables de esa vida que Dios nos ha prestado por un poco de tiempo en este mundo. Leía en una revista que hace muchos años, esto lo leí hace unos 50 o 60 años, que en la entrada de un viejo salón evangélico en Europa, no sé en qué país, pero en Europa, se leía la siguiente leyenda. Porque siempre ponemos en nuestros salones, algunos ponemos allí local evangélico y otros ponen un texto bíblico muy bueno para que llame la atención de los transeúntes. Pero allí habían puesto una leyenda de esta manera: un Dios, un momento, una eternidad. Un Dios que te ve, un momento que te escapa, una eternidad que te espera. Un Dios a quien no has hecho caso, un momento que no has aprovechado, una eternidad para la cual no estás preparado. ¿Qué es manera de sintetizar en esta frase, en esta leyenda, la manera de despertar sintetizadamente el interés que debe tener todo ser humano? Debes saber que hay y existe un Dios, amigo mío. Un Dios a cuyo encuentro estás yendo. Y para ello la palabra de Dios te dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Debes saber que hay un momento, y eso lo sabemos por experiencia propia, momentos que a veces se nos escapan, momentos que no los sabemos aprovechar. A veces nos quejamos de haber perdido la oportunidad. Tuve un momento, y la Biblia dice que hoy es el tiempo, hoy es el momento de salvación, hoy es el momento cuando Dios está hablando a tu corazón. Y debes saber que hay una eternidad indescriptible, inmensa, insondable, a la cual todos vamos a llegar, o al estado de perdición en esa eternidad, o en un estado de felicidad junto al Señor en esa eternidad. Ese Dios que te hablamos te ve. Él conoce tu entrar y tu salir, el mío, mi entrar y mi salir.
Él conoce mis actos, mis propósitos y también los tuyos. Y no dejes que ese Dios que te ve y te da un momento de oportunidad, que ese momento se te escape de las manos. Es el momento que debes aprovechar. Ahora que Dios te está llamando, ahora que Dios te está hablando, es el momento de que no se te escape ese momento, que lo aproveches, porque hay una eternidad que te espera. Qué triste sería entrar a la eternidad no habiendo hecho caso al Dios que te ha llamado al arrepentimiento. Qué triste será entrar a la eternidad sabiendo que tuviste un momento que no lo has sabido aprovechar para rendir tu vida a Cristo. Qué triste sería que descubras que hay una eternidad para la cual oportunamente no te has preparado para una eternidad que no tiene fin. En la frase "los hijos de este siglo", el Señor se refiere a los inconversos, incrédulos en general, pero es también una velada referencia a la sagacidad de sus oyentes fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran conocidos por su avaricia. Y el Señor allí de una manera velada los descubre cuando dice los hijos de este siglo. Los hijos de este siglo son más astutos, más sagaces. Y el Señor estaba con esto hablando a los fariseos. Cristo no sanciona la acción del mayordomo infiel. Fíjense, revisen la parábola. El Señor no sanciona la actitud, la acción de ese mayordomo infiel de ser incorrecto en su proceder para con su patrón. Lo que Él dijo es que para su generación, es decir, ante los ojos de toda esa gente que le rodeaba, era un hombre astuto. Hoy diríamos, qué hombre más astuto para los negocios, qué hombre más competente, dirían otros. Hombre que sabía aprovechar bien sus oportunidades. Pero el Señor lamenta que los discípulos, hijos de luz, no mostrasen la misma sagacidad en el empleo de las riquezas espirituales que Dios les había encomendado. Riquezas espirituales que Dios nos ha encomendado. En la última frase, el Señor resume toda la enseñanza de la parábola. ¿Cuál última frase? Ningún siervo puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Allí el Señor resume todo lo que la parábola que pronunció quiere enseñar. Y flota ahora una pregunta en nuestro ambiente. ¿Cuál es el factor dominante en la vida nuestra? ¿El amor a Dios o el amor a nosotros mismos? Para caminar en pos de las riquezas, dar nuestra vida y nuestra capacidad en la búsqueda de las riquezas, o amar al Señor como nuestro patrón, como el Dios que nos presta la vida, como el Dios que nos proporciona todo. Así vamos a empezar a considerar esta parábola que nos va a llevar algunos días. Que Dios nos vaya abriendo el entendimiento y nos bendiga a través de la consideración de su palabra.